Feliz y bendecido día para todos, que el Dios de los cielos colme de su gracia y de su bendición cada una de nuestras vidas. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Cada día que Dios nos regala, que Dios nos concede, es una nueva oportunidad para agradecerle, para exaltarle, para bendecirle y también para disfrutar de sus ricas y abundantes bendiciones, recordando la palabra del Señor que dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es la fidelidad de nuestro Dios. Por eso hoy nos acercamos hasta ustedes a través de estos medios para compartir un momento de reflexión, un momento de bendición en la preciosa palabra de nuestro Dios. Esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne, también parte las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Es la palabra del Señor la que pone en evidencia lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón. Es prestar atención a la palabra del Señor, a los dichos de la boca de nuestro Dios, lo que puede llevarnos a una vida bendecida, a una vida victoriosa. Estamos compartiendo un tema que lo hemos titulado El perfil para una derrota. No todas las derrotas se pueden prever. Hay derrotas inesperadas. Hay derrotas que de repente alguien se preparó para obtener una victoria, pero el resultado fue lo contrario, fue una derrota. Alguien hizo lo que tenía que hacer, pero el resultado no fue lo que se esperaba. Esas cosas pueden suceder en la vida del creyente y también pueden suceder en la vida de una persona que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios. En este caso estamos viendo a un pueblo que se enfrenta a una batalla, concretamente con los enemigos del pueblo de Israel, y ese pueblo al que hacemos referencia es Israel, en el tiempo cuando el profeta Samuel era solamente un muchacho, era solamente un joven. De hecho, dice la Biblia que el joven Samuel ministraba delante del sacerdote Elí, servía delante del sacerdote Elí. Deciden establecer una guerra, y en esa guerra, esa lucha entre el pueblo de Israel y los filisteos, va a suceder algo inesperado, y es que el pueblo de Israel va a perder en esa batalla, va a ser derrotado, va a sufrir una terrible derrota. Pero cuando nosotros analizamos esa derrota que llevó a los ancianos de Israel, según el capítulo 4 del primer libro de Samuel y el versículo 3, dice que cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Lo que llevó a los ancianos a plantearse esta pregunta y a darse cuenta de lo que había sucedido fue la triste derrota que sufrieron a manos de sus enemigos. Ellos no le atribuyen al poderío filisteo la derrota. Ellos no le atribuyen a la preparación del ejército filisteo la derrota. Ellos le atribuyen su derrota a Dios. Ellos dicen: ¿por qué Dios nos ha derrotado hoy? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor? Por medio de los filisteos. Dios usó los filisteos para derrotarnos, es lo que ellos están diciendo. Esto se parece mucho al asunto de Noemí.
Noemí, cuando va regresando a su tierra, y las mujeres allí en Belén se gozan de que Noemí haya vuelto, ella dice que no la llamen Noemí, que la llamen Mara, porque ella dice que el Todopoderoso la ha puesto en amargura, que la condición que ella está viviendo se la atribuye a Dios. Es Dios el que me ha puesto en esta situación. No le atribuye su fracaso el hecho de haber perdido a su esposo, de haber perdido a sus hijos en la tierra de Madián. No se lo atribuye a sus malas decisiones, no se lo atribuye a los pasos equivocados que dieron, se lo atribuye a Dios, se lo atribuye a tal vez el que menos tenía que ver en esa derrota, el Dios de los cielos. Los ancianos de Israel le atribuyen a Dios la derrota. ¿Por qué nos ha derrotado el Señor delante de nuestros enemigos? ¿Por qué el Señor ha permitido que los filisteos hoy nos derroten, nos lleven al fracaso? Muchas veces, reitero, no tenemos en cuenta que hay pasos que vamos dando que nos van a llevar a la derrota, al fracaso. Y en este pasaje y en este contexto encontramos algunos aspectos que perfilaban una derrota, que señalaban que la derrota era inevitable, que mostraban que las cosas no andaban bien, que no se podía enfrentar al enemigo en esas condiciones. Muchas personas deben entender que antes de enfrentarse al enemigo deben arreglar su vida con Dios. Hay cantidad de personas, y no me refiero solamente a tener un encuentro con las tinieblas, llámese diablo o los demonios, me refiero a esos enemigos que enfrentamos a diario y que pretendemos enfrentarlos sin haber pedido la ayuda de Dios, sin haber buscado la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, que es quien al final realmente puede ayudarnos, que es quien al final realmente puede levantarnos, sustentarnos, que es quien al final puede echarnos una mano para no quedarnos en la dificultad, en el problema, en la situación. Hay muchas personas queriendo arreglar su matrimonio, por ejemplo, y no se dan cuenta que lo primero que hay que arreglar no es el matrimonio. Lo primero que hay que arreglar es su vida con Dios. De nada sirve que usted arregle los problemas con su cónyuge o con sus hijos si no arregla su relación con Dios. Eso que lo llevó al problema que tiene, si usted no lo arregla, si usted no lo soluciona, si usted no busca una salida, eso que lo llevó al fracaso lo va a volver a llevar al fracaso. Los errores y problemas que nosotros no logramos vencer hoy, mañana nos pueden vencer a nosotros. Los problemas y las dificultades, incluso el pecado que no vencemos hoy, nos puede vencer en el futuro. Es por eso tan importante que lo primero que debemos resolver es nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros resolvemos nuestra relación con Dios, pues Dios resuelve aquello que no podemos resolver, que no somos capaces de resolver. Pretendemos la ayuda de Dios sin buscarla, sin realmente volvernos a Dios de corazón. Por ejemplo, aquí nos dice la Biblia, antes de que sucediera esta derrota, pues dice la Biblia en el capítulo 3 del primer libro de Samuel y el versículo 1, dice que en esos tiempos o en esos días la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Una de las cosas que hacían prever una derrota era la escasez de la palabra de Dios y la falta de visión. Es decir, no había quien pudiese tener una visión de las cosas que estaban sucediendo. Como no había palabra, y lo que nos lleva
a tener una visión real y clara, no son los sueños ni las imaginaciones, es la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia nos insta, nos motiva a que meditemos en la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca, le dice Dios a Josué, este libro de la ley. Y note que Dios no le dice que nunca se apartará de tu mente, sino que Dios le dice que nunca se apartará de tu boca. Es decir, que Josué debía conocer tanto la palabra del Señor, que debía tener la capacidad de pronunciarla, que debía tener la capacidad de hablarla. La Biblia es clara cuando dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón lleno de la palabra del Señor, nuestra boca hablará de la palabra del Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hay un creyente lleno de la palabra de Dios, pues esa palabra siempre va a estar en su boca. Lo segundo que le dice Dios es, sino que de día y de noche meditarás en él, en ese libro de la ley, en esa declaración de la palabra de Dios, en esa declaración del propósito de Dios, en esa declaración de los mandamientos de Dios. Josué debía meditar en ello. Ahora noten que aquí dice la Biblia, no había palabra de Dios. La palabra de Dios era muy escasa. Tal vez había fiestas, celebraciones. Me refiero a las fiestas de Israel. Me refiero a las celebraciones de ellos. Pero no había palabra. Es muy, muy, muy diferente un culto de palabra a un show evangélico, a un show espiritual, entre comillas. Hoy nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la suma de la palabra de Dios alumbra, da entendimiento. Cuando nosotros dejamos de lado la palabra, ¿cuál fue el problema de Saúl? El problema de Saúl, pues es sencillamente que no le prestó atención a la palabra de Dios. Y eso fue lo que Samuel precisamente le dice. Samuel le dice que el oír, el atender a Dios, el escuchar a Dios, el prestarle atención a Dios, es mejor que los sacrificios, es mejor que la grosura de los carneros, es mejor estar atentos a la voz de Dios. Y hoy necesitamos volver a escuchar a Dios y volverlo a escuchar de verdad, volverlo a escuchar con el corazón, porque en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y en el versículo 18, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no hay guianza de Dios, donde no hay dirección de Dios, entonces se toman decisiones apresuradas, se toman decisiones de alguna manera que no se consulta a Dios. Y por eso dice también la Biblia en el libro de el profeta Amós, en el capítulo 8 y en el versículo 11, dice que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Es una tragedia la escasez de la palabra del Señor. No es una bendición, no es algo para celebrar, es una tragedia. Y eso es lo que había en ese tiempo en el pueblo de Israel. Es la palabra de Dios la que puede direccionar nuestras vidas, la que puede encaminar nuestras vidas en la dirección correcta de la victoria, porque la victoria no depende de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, sino de Dios. Así que los ancianos de alguna manera se dan cuenta que lo que faltó allí para no ser derrotados
por los filisteos, lo que hizo falta fue la presencia de Dios. Ellos dicen que hay que traer el arca, que hay que hacer llegar el arca para que los acompañe, para que los salve del poder de los enemigos. Ahí tal vez ellos cometieron también una ligereza, porque no es el arca, es la presencia de Dios, es Dios y no aquello que representa a Dios. A veces nos equivocamos, porque para los filisteos, para los judíos más bien, el arca representaba la presencia de Dios. Para los filisteos el arca era el Dios de Israel. Por eso los filisteos van a tomar el arca y se la van a llevar a su tierra y la van a meter en el templo de Dagón, porque piensan que Dagón, el dios filisteo, ha derrotado a Jehová, el Dios de Israel, lo cual es una imposibilidad que nunca va a suceder. Pero los israelitas también piensan que si llevan el arca, entonces allí va a estar Dios. A veces nosotros colocamos nuestra confianza, nuestra seguridad en las cosas que representan a Dios y no en Dios. Entonces pensamos, si hacemos más culto, vamos a tener más de Dios. Si vamos más al templo, vamos a tener más de Dios. Si el pastor nos visita, vamos a tener más de Dios. Si de repente tenemos algo que represente a Dios, vamos a tener más de Dios. Y muchas veces en ese anhelo de hacer cosas para Dios, vamos dejando de lado a Dios. Estamos tan involucrados en el deseo de servir a Dios que nos olvidamos de tener comunión con Dios, que nos olvidamos de relacionarnos con Dios. Realmente ellos no necesitaban llevar el arca. Ellos lo que necesitaban era llevar a Dios no al campamento, sino a sus corazones, a sus vidas, volver a la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que muestran, que dejan ver que realmente había un perfil para una derrota, era que escaseaba la palabra de Dios. En segundo lugar, que había un sacerdocio, digamos en estos términos, viejo, arcaico. Había un sacerdocio que había perdido la visión, que había perdido la renovación, que había perdido la entereza, que había caído en el descuido, en la desidia, porque si no había palabra, no era culpa del ejército, no era culpa de los soldados, no era culpa del pueblo, era culpa de aquellos que habían sido llamados para ministrar delante de Dios, para servir delante de Dios. Era tan lamentable la condición del sacerdocio que cuando Dios llama a Samuel, el sacerdote ni cuenta se da siquiera. Dios llama a Samuel, Samuel va donde el sacerdote, se pone a su disposición, pero el sacerdote no se da cuenta que no es un deseo de Samuel, sino que es Dios que lo está llamando. Es Dios el que quiere tener un trato con él. Ahora cuando Samuel oye la voz de Dios y Dios le habla y Dios le dice lo que va a hacer y Dios le muestra lo que va a acontecer, pues sencillamente el sacerdote no se inmuta, no tiene una reflexión, no tiene un deseo de cambio, no tiene un deseo de volverse a Dios, no tiene un deseo de tener realmente un encuentro con Dios, no tiene el deseo de volverse a Dios, sino que sencillamente dice, pues bueno, Él es el Señor, Él es Dios, que haga lo que bien le parezca. Esto denota una fatiga, un cansancio, una vejez, si vale la redundancia o el término allí, en el sacerdocio. Un sacerdocio que no quiere crecer, que no quiere avanzar, que no quiere proyectarse, que no quiere dejarse guiar y dejarse usar por Dios. Un sacerdocio viejo, cansado, agobiado. Dice en el versículo 2 del capítulo 3, Elí ya se estaba quedando ciego. Un día mientras él descansaba en su habitación,
Ya el sacerdote hasta se estaba quedando ciego. Y dice la Biblia entonces que esa condición del sacerdocio, no que la vejez o tenga algún problema, sino cuando el trato de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en nuestras vidas, se va convirtiendo en algo del pasado, en algo fatigoso, en algo que nos cansa. Como dijo alguien en una ocasión, cualquier persona se puede cansar en el camino. Incluso el hombre más usado por Dios se puede cansar en el camino, se puede fatigar en el camino. Lo que no puede nadie es cansarse del camino, cansarse del andar con Dios, cansarse del caminar con Dios. Tal vez alguien que me está oyendo se siente cansado en el camino, se siente cansado en el transcurrir de la vida y de su andar con Dios. Pero nadie puede sentirse cansado del camino como para querer dejarlo, como para querer irse, como para querer soltarlo, como para querer alejarse, como para querer renunciar. Porque el Dios que nos llamó para perfeccionar su obra en nosotros, y todos los días tenemos que estar persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La seguirá perfeccionando. Él va a seguir obrando. Y la derrota de hoy puede ser el paso inicial a la victoria de mañana. Y tal vez el momento difícil de hoy puede ser el motivo de glorificar y de exaltar a Dios el día de mañana. O puede ser la fuerza que aliente el corazón de otro que mañana va a atravesar lo que nosotros estamos atravesando. Y nosotros podemos ser ese bastón de ayuda, de fortaleza, porque ya pasamos por allí, porque ya vivimos ese momento. No podemos nosotros sencillamente pensar que ya no hay nada, que ya se acabó, que ya se terminó, que ya no tenemos ninguna ocupación, ninguna función. Elí sencillamente dice, bueno, Jehová es, que haga lo que bien le parezca. Samuel le dice todo lo que Dios le ha hablado, todo lo que Dios le ha dicho, todo lo que el Señor le ha traído a su corazón, y la respuesta única del sacerdote es que Dios haga lo que a él le parezca. Entendemos que cuando Dios nos habla, no nos habla sencillamente para traernos una noticia. Algunas veces Dios nos habla para advertirnos, para que lo que vaya a suceder lo evitemos, para que lo que vaya a acontecer busquemos la manera de evitarlo. Y la manera de evitarlo es volviéndonos a Dios, es reconociendo a Dios. Escasez de palabra, falta de visión y un sacerdocio envejecido, un sacerdocio que ya no tenía la visión, ya no tenía la proyección, ya no tenía la fuerza, ya no tenía el anhelo, ya no tenía el propósito, ya no tenía el arranque en el alma para decir vamos a volvernos a Dios, ni siquiera para hablarle a sus hijos, ni siquiera para hablarle a aquellos que con su actitud habían blasfemado el nombre del Señor, aquellos que aún en el templo tenían actitudes extrañas. Dios tiene que renovar la visión de quienes servimos a Dios hoy, y renovar la visión para entender que todavía hay camino que recorrer, que todavía hay una vida que vivir, que todavía tenemos delante de nosotros mucho que hacer, mucho que resolver. Aún hay personas que tienen a una edad joven, pero un espíritu envejecido. Y hay algunos que tienen una vida ya de años, pero tienen un espíritu joven. Todavía sueñan, todavía anhelan, todavía buscan, todavía se proyectan, todavía entienden que se puede hacer algo, que Dios no se ha olvidado de ellos. El perfil para una derrota.
es lo que estaba viviendo el pueblo. Tristemente es lo que están viviendo muchos. Tristemente es la condición de líderes, de creyentes, de personas de iglesia, que no se han dado cuenta que la siembra que están haciendo no es una siembra para bien, sino para la derrota y para el fracaso. Pero hoy yo te hago un llamado, una invitación humilde y de corazón. Arregla tu vida con Dios y permite que Dios se encargue de lo que tú no puedes hacer. Lo que tú sí puedes hacer es arreglar tu relación con Dios, es arreglar tu vida con Dios, es volverte de corazón a Dios y deja que Dios se encargue de aquellos filisteos que te hacen la guerra, de aquellos enemigos que perturban tu paz. No pretendas arreglarlos a ellos cuando tu corazón es el que está destruido y derribado. No pretendas solucionar lo que está fuera de tu corazón cuando dentro de tu corazón hay una relación con Dios que está hecha a pedazos. Hoy vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Hoy puedes decirle a Dios, vuélvenos a ti y seremos vueltos. Renueva nuestros días como al principio. Aquellos días cuando nuestra confianza en Dios era absoluta, era completa y era real. A eso debe volver la iglesia. A eso debe volverse el pueblo del Señor. Si Dios lo permite, continuaremos compartiendo un poco más de este tema, el perfil para una derrota. Pero sencillamente quiero decirle a usted, mi amigo, mi hermano que me escucha, no todo está perdido. El enemigo no se saldrá con la suya. El Dios en el cual hemos confiado, que es el único Dios, no hay otro Dios en quien se pueda confiar, solo en el que hizo los cielos y la tierra. Él será nuestro ayudador, Él será nuestro refugio, Él será nuestra esperanza. Por eso hoy te invito a que te vuelvas a Dios. A los amigos y hermanos a través de la radio, quiero decirles que Dios todavía tiene firmeza en sus promesas y que Dios nos quiere ayudar. Para todos un feliz día, ricas, grandes y abundantes bendiciones de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas con poder y gloria. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya te bañaste? Sí. ¿Quedaste lindo?